Jesús el Mesías prometió a todos sus discípulos y a todos sus seguidores que si comían su carne y bebían su sangre, tenían vida eterna. La pregunta es, ¿qué es lo que enseñó Jesús? ¿A que sus seguidores sean una especie de caníbales que coman carne humana? ¿O acaso enseñó a que sean una especie de vampiros que beban sangre humana? ¿Cómo es esto posible si la propia ley de Dios prohíbe que todo creyente pueda comer carne humana y prohíbe comer y beber sangre? ¿Qué es lo que realmente enseñó el Mesías? Mis amados amigos y hermanos, les saludo a todos en el amor del Señor. Ese es el tema que desarrollaremos el día de hoy. ¿Cuál es el verdadero significado de comer y beber la sangre del Hijo del Hombre? Será un tema sumamente importante y especialmente de edificación para todo creyente en el Mesías de Israel, en Jesús de Nazaret. Sin más, vamos a empezar. Miren ustedes, si nosotros leemos el libro de Juan capítulo 6 del 54 al 57, dice así: El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. ¿Qué es lo que quiso decir el Mesías? ¿Qué significa comer su carne y beber su sangre? Y cualquiera que lo hace tiene vida eterna. Muy bien. La respuesta, mis amados hermanos, a esta grande pregunta la encontramos en los versículos del 61 al 63. Preste muchísima atención, por favor. Dice: Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: Esto los escandaliza. Es decir, el Mesías le está diciendo a sus discípulos: ¿cómo es posible que no puedan entender lo que les estoy diciendo? ¿Por qué se turban? Si esto, lo que he dicho de comer mi carne y beber mi sangre, los escandaliza, versículo 62, pues qué si viereis al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero. Es decir, si cuando yo les dije comer mi carne y beber mi sangre los escandaliza, no pueden entender, se turban, ¿qué pasaría si ustedes ven al Hijo del Hombre que sube donde estaba primero? Se vuelven locos. Eso es lo que básicamente les está diciendo el Mesías. Y a continuación va a dar la respuesta, estimados hermanos. Aquí el Mesías va a dar la respuesta de lo que realmente significa comer la carne y beber su sangre. Miren versículo 63. Dice así: El Espíritu es el que da vida. O sea, el Espíritu es el que da vida eterna. La carne nada aprovecha. En otras palabras, yo no estoy hablando de mi carne material, de la sangre material. Eso no aprovecha de nada, eso está prohibido. Dice: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son las palabras que yo he hablado los que dan vida eterna. No se imaginen ustedes comer mi carne física y beber mi sangre física. Eso no estoy hablando, sino comer mi carne y beber mi sangre significa que ustedes se instruyan, que ustedes reciban y ustedes crean a mis palabras. Eso significa comer de manera simbólica o alegórica. Comer la carne del Mesías significa nutrirse de sus enseñanzas, de sus palabras. Cuando el creyente se nutre, come, entre comillas, las palabras del Mesías, tendréis vida eterna.
Eso es lo que significa comer su carne y beber su sangre. Comer la carne, mis amados hermanos, quiere decir instruirse, escuchar, oír, nutrirse de sus palabras. Para poder fundamentar esto, miren ustedes, vamos a leer el libro del profeta Jeremías, capítulo 15, versículo 16. Es algo increíble lo que va a decir acá. Libro de Jeremías, capítulo 15, versículo 16 dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Mis amados hermanos, el profeta Jeremías encontró las palabras de Dios y dice de forma alegórica que comió sus palabras, es decir, empezó a leer y se instruyó en las palabras de Dios. Eso significa comer. Comer la carne del Mesías quiere decir recibir sus palabras y nutrirse de sus palabras, de sus enseñanzas. Eso es comer la carne del Mesías. Otro ejemplo más que nos puede ayudar a entender esto es lo que está escrito en el libro del profeta Ezequiel. Libro del profeta Ezequiel, capítulo 3, versículo del 1 al 3. Miren ustedes qué es lo que dice. Y díjome: hijo del hombre, come lo que halles, come este rollo y ve a la casa de Israel. Y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo. Y díjome: hijo del hombre, haz a tu vientre que coma y llena tus entrañas de este rollo que te doy. Y yo lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Y díjome luego: hijo del hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Mis amados hermanos, para que el profeta Ezequiel pueda hablar al pueblo de Israel con las palabras de Dios, primero tenía que comer sus palabras. Pero evidentemente no está comiendo el rollo físicamente. Ni el profeta Jeremías, cuando halló la ley de Dios luego del exilio, no comió el papel, el rollo, el papiro, no se lo comió, sino que quiere decir que se instruyó, que se nutrió, que aprendió sus palabras. Lo mismo el profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel se nutrió, aprendió las palabras de Dios y esas palabras lo hizo parte de sí. Y una vez que ya conocía, estaba nutrido de sus palabras, estaba formado por las palabras de Dios que él había leído, oído y se había nutrido, entonces cuando se dirigió a la casa de Israel, le habló las palabras de Dios. Mis amados hermanos, eso es lo que significa comer la carne del Hijo del Hombre. Comer la carne de Jesús quiere decir nutrirse de sus palabras, que sus palabras ingresen a nuestro corazón y que nosotros mismos seamos las palabras de Jesús vivientes, que las enseñanzas del Mesías con respecto a la familia, con respecto a la vida, con respecto al reino de los cielos, con respecto a las promesas de vida eterna, formen parte de nosotros y nosotros en nuestra vida seamos las palabras de Jesús vivientes, andantes, caminantes. Eso es lo que quiere decir comer la carne del Hijo del Hombre. No se trata ni de canibalismo, ni de vampirismo, por así decirlo, sino quiere decir hay que aprender y nutrirse de las palabras de Dios. ¿Y qué significa beber su sangre? Beber su sangre significa poner por obra en la acción lo que hemos aprendido de las palabras del Mesías. ¿Por qué? Porque en la acción de la persona está la vida. De nada le sirve al creyente nutrirse de las palabras del Mesías si no las pone por obra. Entonces,
Comer la carne del Mesías significa nutrirse, aprender sus palabras, y beber su sangre significa ponerlo en práctica, darle vida a esas palabras en nuestra vida diaria. Eso es lo que significa, estimados hermanos. Entonces, de esa manera, Jesús, el Mesías, va a formar parte de nosotros y nosotros vamos a formar parte de Él. Es por eso que el versículo 57 dice: como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, Él también vivirá por mí. En otras palabras, Jesús permanecerá en nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos a sus palabras dentro de nosotros y actuamos como Él actúa. Comer la carne del Mesías significa nutrirse sus palabras, sus enseñanzas, y beber su sangre es ponerlo en práctica, darle vida a sus palabras en nuestra vida diaria. Ese es el verdadero significado, estimados hermanos, de lo que significa comer la carne del Mesías y beber su sangre. Mis amados hermanos, ahora que sabemos el significado correcto de lo que es comer la carne del Mesías y beber su sangre, es de necesidad imperiosa que empecemos a conocer al Mesías. Pero ¿cómo conocerlo? A través de la lectura diaria de las Escrituras. Tenemos que saber del Mesías, saber de su enseñanza. En el ámbito de la familia, ¿qué es lo que enseñó? En el ámbito de la educación de la niñez, en el ámbito del pastorado, en el ámbito del reino de los cielos, en el ámbito de la pureza. Entonces, tenemos que conocer al Mesías. ¿Qué es lo que habló el Mesías con respecto a eso y cómo Él actuó? Entonces, si nosotros leemos las Escrituras y empezamos a tener un conocimiento más exacto de lo que habló el Mesías, de su caminar, de sus pisadas, de sus enseñanzas, sus acciones, nos vamos a nutrir de sus palabras y esas palabras van a formar parte de nosotros. El Mesías entonces vivirá dentro de nosotros con el Padre y nosotros en Él. Mis amados hermanos, si eso hacemos, tendremos vida eterna. Si nosotros comemos la carne del Hijo del Hombre, es decir, si nos nutrimos de sus enseñanzas y bebemos su sangre, es decir, si ponemos en práctica, en la acción, esas enseñanzas, tendremos vida eterna. Eso está garantizado porque Él mismo lo dijo: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por eso, estimados hermanos, no perdamos tiempo. Hay que conocer al Mesías, su vida, sus enseñanzas, sus acciones en todos los ámbitos de nuestra vida. Entonces tendremos la vida eterna asegurada. Mis amados hermanos, les comparto esta breve enseñanza, espero que sea de bendición. Todo esto es para la honra y la gloria del único Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, el dueño de nuestras vidas. Muchas gracias.